Arrímese un poco más a la lumbre, compadre, que el viento de la sierra hoy viene con un filo que cala hasta los huesos, y la noche se ha puesto tan cerrada que parece que el cielo nos quiere ocultar un secreto. Échele otro leño al fuego, que para contar lo que le traigo hoy hace falta que la brasa esté bien despierta, porque vamos a hablar de sombras, de esas que no se proyectan en la tierra, sino en el alma. Usted sabe, porque ya tiene sus años recorriendo caminos, que en este México nuestro la suerte es una moneda que siempre cae de canto, y que a veces, lo que empieza como una tragedia, termina siendo la única tabla de salvación en medio del naufragio. Hoy no le voy a cantar de alazanes lucidos ni de yeguas de carrera que ganan fortunas en los carriles de Chihuahua. No, señor. Hoy le voy a hablar de una leyenda que los viejos de Sonora y Coahuila todavía susurran cuando el mezcal les ablanda el pecho. Le voy a contar la historia del maldecido. Un nombre que pesaba más que un aparejo lleno de piedras. Un nombre que durante años fue sinónimo de mala sombra, de entierros prematuros y de cosechas perdidas. Pero ya ve usted cómo es Dios, o el diablo, o quien sea que mueva los hilos de este guiñol que llamamos vida. A veces, el veneno es la misma medicina. Sitúese conmigo, compadre. Estamos en el año de 1916. La revolución ya no era una esperanza, era una herida abierta que supuraba pólvora y sangre por todos los costados. El hambre ya no era una visita, era la dueña de la casa. Los hombres se mataban por un pedazo de tortilla o por un ideal que ya ni recordaban bien. Y la muerte andaba tan suelta que ya ni se molestaba en esconder la guadaña. En un rincón olvidado del desierto, un pueblito llamado San Judas de las Cenizas, nombre que ya le iba pintiparado, la gente esperaba el final. No era un final cualquiera. Era el general Armenta quien había llegado con su brigada de los chacales. Un hombre que tenía el corazón hecho de pedernal y los ojos amarillos como de gato montés. Armenta decía que el pueblo había escondido a unos rebeldes que les habían dado agua y parque, y como nadie soltaba la lengua, decidió que la justicia se esgrimiría con plomo. Habían sacado a todos, a los viejos que ya no tenían fuerzas ni para rezar, a las mujeres con el rebozo apretado y a los niños que miraban los fusiles como si fueran juguetes prohibidos. Los tenían formaditos contra la pared de la iglesia, esa pared que ya estaba manchada de antes, porque en la guerra las paredes son el único libro que no miente. El sol de mediodía caía como un castigo, compadre. Usted conoce ese calor de la frontera, ese que hace que el aire vibre y que las piedras parezcan que van a derretirse. El olor era una mezcla de sudor rancio, polvo seco y ese aroma metálico que tiene el miedo cuando sabe que ya no hay escapatoria. Los soldados, hombres curtidos en la rapiña y el desprecio, ya tenían los ojos puestos en la señal. El general Armenta, montado en su alazán de paso fino, un animal que relinchaba de pura soberbia, levantó la mano enguantada. El silencio que se formó en la plaza era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Era un silencio que dolía en los oídos, compadre. El silencio de los que ya se despidieron del mundo. Y entonces, en ese segundo justo donde la vida se separa de la muerte por un hilo de aire, ocurrió lo que nadie pudo explicar después con la razón, sino con la fe. De allá de donde el horizonte se junta con el infierno, de entre ese vapor que levanta el desierto cuando el sol lo está calcinando, empezó a salir una figura. Al principio pareció un remolino de arena, una de esas brujas que bailan en el llano. Pero no, era un caballo. Pero qué cuaco, compadre, qué estampa tan de otro mundo. Era un caballo blanco, pero no un blanco de nube o de nieve. Era un blanco cenizo, un blanco de hueso que ha estado años blanqueándose al sol en el fondo de una barranca. Era un animal flaco, tan flaco que las costillas se le marcaban como las cuerdas de una guitarra rota, y el pellejo se le pegaba a los huesos como si fuera un papel húmedo. La crin le caía en jirones, y la cola parecía un manojo de cerdas quemadas.
Se veía viejo, se veía muerto. Se veía como si el puro espíritu lo mantuviera en pie. Pero lo más extraño, compadre, y aquí es donde se le va a erizar el cuero, es que el caballo venía caminando al paso, lento, con una solemnidad de santo en procesión, y debajo de sus patas no se levantaba ni una brizna de polvo. Usted sabe que en el desierto hasta una lagartija levanta polvareda al correr, pero este bruto pisaba la tierra, y la tierra no lo sentía. No había ruido de cascos, no había crujido de piedras. Era un fantasma de 4 patas cruzando el reino de los vivos. Los soldados, que habían visto de todo en la guerra, empezaron a inquietarse. Algunos bajaron los fusiles, otros se persignaron por debajo del poncho. El murmullo empezó a correr como el fuego en el zacate seco. «Es él», decían con la voz quebrada. «Es el maldecido». Usted se preguntará, compadre, ¿qué tenía de maldecido ese animal? Cuentan que ese caballo nació bajo un eclipse de sangre, en una noche donde los perros no dejaron de aullar y el cielo se puso color de cobre. Decían que a su paso las vacas abortaban, que los pozos se secaban y que quien lo montaba terminaba con los huesos rotos o el juicio perdido. Durante años lo corretearon a balazos, lo quisieron lazar para sacrificarlo, lo apedrearon en los potreros. Fue un exiliado de su propia especie, un paria que vagaba por las dunas cargando con el odio de los hombres. Todos lo consideraban el presagio del desastre, el estandarte de la mala fortuna. Pero ahí estaba, cruzando la plaza de San Judas de las Cenizas, poniéndose justo en medio del paredón y de los verdugos. Se paró con una calma que no era de este mundo, frente a la boca de los fusiles, tapando con su cuerpo esquelético a la gente que lloraba. El general Armenta, que no creía ni en su propia madre, soltó un juramento que hizo que hasta los soldados temblaran. Su alazán, que hasta hacía un momento estaba muy gallardo, empezó a corcovear, a echar espuma por el freno y a querer enterrar la cabeza en la tierra, como si viera al mismísimo demonio enfrente. Armenta, con la cara roja de rabia y los ojos inyectados en sangre, sacó su fierro de la funda. «Me importa un bledo si es el diablo o es su sombra», rugió el general. «Nadie se burla de Armenta». Apuntó su pistola, una de esas de cacha de nácar que brillaban como el demonio, y disparó. El trueno de la bala rebotó en las paredes de adobe. Todos vieron cómo el fogonazo salía del cañón y cómo el proyectil se dirigía directo al pecho del caballo blanco. Pero, compadre, aquí es donde la lógica se rompe y la leyenda empieza a galopar. La bala pasó a través de la caja torácica del maldecido, cruzó por entre esas costillas de hueso pelado y salió por el otro lado sin hacerle ni un rasguño, sin sacar una gota de sangre, sin que el animal siquiera parpadeara. El proyectil fue a incrustarse en el campanario de la iglesia con un chasquido seco de piedra rota. El caballo ni se inmutó. Sus ojos, que eran 2 pozos de sombra de profunda donde no se reflejaba la luz del sol, miraban fijos a los soldados. Armenta, fuera de sí, dio la orden de fuego a los suyos. El pelotón, llevado por el miedo y la inercia de la obediencia, apretó los gatillos. Pero lo que siguió no fue el estruendo de la descarga, compadre. Lo que siguió fue un coro de ruidos metálicos, secos, inútiles. Clic, clic, clic. Los fusiles no disparaban. El polvo de las balas parecía haberse vuelto agua. Los percutores se quebraban como si fueran de vidrio. Los atbores se atoraban como si una mano invisible los estuviera sujetando. Los soldados desesperados golpeaban las culatas contra el suelo, trataban de cebar las armas otra vez, pero el fierro simplemente se negaba a cumplir su función de muerte. En ese momento, hasta el aire se puso frío, compadre. Un frío que olía a incienso viejo y a tierra de panteón. El maldecido simplemente se quedó ahí, parado como una astilla de luna caída en medio del infierno. Su presencia era como un escudo que los fusiles no podían penetrar. El general Armenta,
viendo que su poder se le deshacía entre los dedos, sintió por primera vez en su vida lo que era el terror de verdad. Ese que no te deja gritar ni correr, ese que te hiela la sangre y te convierte el corazón en un pedazo de hielo. Dicen que en ese momento el general vio en los ojos del caballo todos los crímenes que había cometido, todas las vidas que había apagado, todos los incendios que había provocado. Vio su propia condena. Dio media vuelta a su alazán, que salió huyendo como alma que lleva el diablo, y tras él su brigada de chacales, tirando los fusiles inservibles en la arena, huyendo de esa aparición blanca que no los dejaba matar. La gente del pueblo, que ya sentía el aliento de la parca en el cuello, se quedó ahí, de rodillas, sin poder creer que todavía estaban respirando. El maldecido los miró una última vez. No hubo relinchos de triunfo, no hubo cabriolas de alegría. El caballo simplemente volvió a caminar hacia el desierto, perdiéndose en ese mismo vaho de calor de donde había salido, sin dejar huellas, sin levantar polvo, llevándose consigo la maldición que lo había hecho único. Dígame usted, compadre, ¿qué es la fuerza de un hombre contra el destino? ¿Qué es la potencia de un fusil contra un misterio que no conoce el plomo? Ese caballo, al que todos despreciaron, al que todos señalaron como el origen de sus desgracias, resultó ser el único muro capaz de detener la barbarie. A veces, compadre, lo que cargamos como una marca de infamia es precisamente lo que nos va a salvar cuando el mundo se ponga patas arriba. Esa es la paradoja del maldecido. El caballo que nadie quería, el que no tenía lugar en el potrero ni en el corazón de los hombres, se convirtió en el Mesías de los olvidados. Porque Dios escribe derecho con renglones torcidos, y a veces usa a los que no tienen nada que perder para darnos la lección más grande de todas. ¿Qué me dice usted? ¿Le ha pasado alguna vez que su mayor vergüenza se ha vuelto su orgullo? Cuénteme, compadre, que el fuego está bajito y las historias son las únicas que nos mantienen despiertos en esta soledad de la sierra. Póngale un me gusta a este relato del maldecido si es que usted cree que los milagros tienen a veces piel de fantasma. Y no se olvide de suscribirse a este canal, que aquí el cronista tiene todavía muchas leguas por recorrer y muchas historias de cuero y hierro que desenterrar de la arena del tiempo. Échele otra copita, que la noche apenas empieza. Eche otro leño al fuego, compadre, que el frío de esta noche no es de los que se quitan con un trago de mezcal. Este es un frío que viene de adentro, del recuerdo de los tiempos en que la tierra misma parecía habernos dado la espalda. Siéntese bien y acomode el zarape, que para hablar del maldecido y de Pablito hay que tener el alma templada. Usted sabe que en estos llanos la gente suele ser muy dada a poner etiquetas, a buscar culpables en lo que no entiende. Y a veces, compadre, la ignorancia es más brava que una jauría de coyotes hambrientos. Todo comenzó en el año de la sequía negra. Usted no había nacido, pero pregúntele a los viejos. Fue un tiempo en que el cielo se puso de un azul tan pálido que parecía que Dios se había olvidado de pintar las nubes. El sol ya no era un dador de vida, era un ojo de lumbre que nos vigilaba día y noche, secando hasta el último suspiro de humedad en el bajío. La tierra se abría en grietas tan profundas que decían que por ahí se podía oír el llanto de los difuntos. El ganado caía de lado, con la lengua de fuera, y los ojos nublados por el polvo. Y los pozos, ¡ay, compadre! Los pozos solo escupían un barro amargo que olía a azufre. Fue en medio de ese calvario cuando la yegua La Canela, una de las mejores de la remuda de la hacienda, entró en labor. Pero no fue un parto de alegría, compadre. Dicen que el aire se detuvo y que los pájaros se quedaron mudos en las ramas de los mezquites secos. La yegua no parió un potrillo, parió un suspiro de muerte. Con su último aliento, entregó a la vida a un animal que nadie quería ver. Ella cerró los ojos antes de que el potrillo pudiera siquiera buscar su ubre,
y en ese mismito instante, el último pozo del pueblo, el que todavía daba un hilo de agua milagrosa, se secó de un tajo. Los viejos del pueblo, esos que siempre andan buscando señales en el vuelo de los zopilotes, no tardaron en soltar la lengua. «Es el heraldo de la desgracia», decían. «Viene marcado por el eclipse». Y es que el potrillo, compadre, daba miedo de verlo. No tenía la gracia de los recién nacidos. Era un manojo de huesos forrados en un pellejo de color ceniza, con unas patas largas y chuecas que parecían ramas de espino. Pero lo peor eran los ojos. Tenía unos ojos blancos, compadre, blancos como la cal de las paredes, ojos que no tenían pupila ni brillo, ojos que parecían mirar directo a los infiernos. Por eso, desde antes de que se pusiera de pie, ya le habían colgado el nombre: el Maldecido. El dueño de la hacienda, un hombre que medía la vida por el peso del fierro y el brillo de la plata, quiso que lo sacrificaran ahí mismo. «Un animal así no sirve ni para los cuervos», decía el caporal. Pero entre las sombras de los jacales, donde los peones apenas se atrevían a respirar para no tragar polvo, vivía Pablito. Pablito era un muchacho que también sabía lo que era cargar con la sombra de los demás. Había nacido con una pierna torcida, una pierna que arrastraba como si fuera un lastre que la vida le había puesto para que nunca olvidara su lugar. En el pueblo, la gente se apartaba cuando él pasaba, cuchicheando que su madre había visto al diablo en el monte antes de que él naciera. Eran dos parias, compadre, el niño que no podía correr y el caballo que no debía existir. Pablito vio cuando el caporal sacaba el cuchillo para degollar al potrillo. El niño, que apenas tenía voz para hablarle a los hombres, se plantó frente a ellos con el cuerpo temblando, pero el alma firme. Dicen que ofreció su propio trabajo, sus raciones de comida y sus noches de sueño con tal de que dejaran vivir al animal. El hacendado, más por burla que por compasión, soltó una carcajada que sonó a latigazo y dijo: «Quédate con tu basura, cojo, así la miseria tendrá compañía». Y así, compadre, se selló el pacto de los olvidados. Usted ha de haber visto, en las tardes en que el sol se pone rojo detrás de los cerros, cómo las sombras se alargan hasta que se juntan unas con otras. Así eran Pablito y el Maldecido. Se mudaron a un jacal medio caído en los lindes de la hacienda, allá donde la tierra es tan mala que ni el nopal quiere crecer. No tenía silla, ni frenos de cuero, ni espuelas de plata. Pablito solo tenía una cuerda vieja de istle, raída por el tiempo y el uso, que le servía de único vínculo con la bestia. Aquello era una estampa de la tristeza, compadre. Ver al niño arrastrando su pierna enferma sobre el terronal, guiando a ese caballo de ojos de luna muerta. La gente de la hacienda se burlaba. Les tiraban piedras cuando se acercaban al abrevadero, y las madres cubrían los ojos de sus hijos para que no vieran la marca del demonio. Pero Pablito no sentía el odio de los hombres, porque su corazón estaba ocupado en una tarea más grande: mantener la vida donde todos solo veían muerte. Usted no sabe lo que es el hambre, hasta que la comparte con un animal que lo mira con ojos de ciego. Pablito le daba al Maldecido la mitad de su tortilla de maíz, esa tortilla dura que se ganaba barriendo los establos de los caballos finos. Le daba el último trago de su guaje de agua, mojando los belfos del caballo, antes de que él mismo se humedeciera la garganta reseca por el polvo del desierto. Y en las noches, compadre, cuando el frío de la estepa bajaba como un sudario, Pablito se acostaba junto al caballo, metiendo su pierna tullida entre las patas del animal, para buscar un calor que nadie más le ofrecía. Era en esas horas de silencio, cuando el mundo parecía haberse apagado, cuando Pablito hablaba. No eran palabras de queja, compadre, no señor. Pablito le hablaba al Maldecido de las estrellas. «No les hagas caso, cuaco», le decía, acariciando con sus manos pequeñas el pescuezo huesudo del animal. «Ellos no ven porque tienen los ojos llenos de tierra y el alma llena de miedo. Dicen que estamos malditos, pero no saben que nosotros estamos hechos de otra cosa. Yo te veo, amigo, te veo en mis sueños, allá arriba en el cielo,
hay un lugar donde no hay piernas que fallen, ni ojos que no vean. Allá todos somos luz. El caballo, con sus ojos blancos fijos en la nada, movía las orejas como si escuchara el lenguaje de los ángeles. Resoplaba suavemente, soltando un aire tibio que olía a esperanza, y apoyaba su cabezota en el hombro del niño. Pablito le decía que ellos dos eran polvo de estrellas, que habían caído de allá arriba por accidente, y que este mundo, tan lleno de cercas y de marcas de cierro, era demasiado pequeño y estaba demasiado ciego para entender su brillo. Usted se preguntará, compadre, ¿cómo es que un niño con el estómago vacío puede tener pensamientos tan altos? Yo digo que es la soledad. Cuando los hombres te cierran la puerta, el cielo es lo único que te queda abierto. Pablito y el maldecido no vivían en la hacienda, vivían en un mundo propio, un mundo de sombras que se entendían sin hablar, de silencios que pesaban más que las palabras de los sabios. Pasaron los años y el maldecido creció, pero no se puso hermoso. Siguió siendo un animal de pesadilla, alto, descarnado, con ese color de ceniza de hoguera apagada. Su paso era extraño, un trote largo y silencioso que no parecía tocar la tierra, como si flotara sobre el polvo. Pablito, por su parte, se volvió un joven callado, con la mirada perdida en el horizonte y la pierna cada vez más torcida. Ya no les tiraban piedras, compadre. Ahora les tenían un miedo reverencial. Decían que el caballo podía oler la muerte antes de que llegara, y que Pablito hablaba con las ánimas en el desierto. Pero lo que nadie sabía era que el maldecido no estaba maldito por el odio, sino por el propósito. Usted ha visto cómo el hierro se templa en la fragua, compadre. El golpe del martillo y el fuego ardiente no son para destruir el metal, sino para hacerlo fuerte, para que aguante el combate. Así se templaron esos dos, en la marginación, en el desprecio, en el hambre compartida gota a gota. Se volvieron una sola voluntad. Pablito no necesitaba riendas, bastaba con que pusiera su mano sobre la crin del maldecido para que el caballo supiera hacia dónde caminar. Eran una remuda de dos, una alianza de sombras en un mundo de luces falsas. El hacendado a veces los miraba de lejos, sintiendo una molestia en el pecho que no sabía explicar. Le irritaba ver que ese caballo, que debió morir hace años, seguía en pie. Le irritaba ver que Pablito, el cojo que no servía para gran cosa, caminaba con una dignidad que sus mejores capataces no tenían. No entendía que el poder no está en los músculos, compadre, sino en lo que uno está dispuesto a sacrificar por el otro. Y así siguieron, siendo las sombras de la hacienda, los marcados que nadie quería tocar. Pablito seguía compartiendo su agua y su pan, y seguía susurrándole al oído al caballo que la ceguera del mundo era el mayor de los castigos, pero que ellos, en su oscuridad, veían cosas que los demás nunca soñarían. Nadie imaginaba que esa unión de parias, esa amistad forjada en el desprecio y el polvo, sería la única que se mantendría firme cuando el mundo se prendiera fuego. Nadie sabía que cuando llegara el año de 1916 y el general Armenta trajera la sombra de la muerte a San Judas de las Cenizas, no serían los jinetes de alazanes lucidos los que darían la cara. Porque para enfrentar al terror de verdad, compadre, hace falta haber vivido en las sombras. Para proteger a los que te odian, hace falta un corazón que no sepa de rencores. Pablito y el maldecido estaban listos, no porque quisieran ser héroes, sino porque siempre habían sido libres en su propia maldición. Pero aguante un poco, compadre, beba otro trago, que la historia se pone más densa que el humo del tabaco. Mire la sombra de ese mezquite allá afuera. ¿No le parece que se mueve? Así se movía el maldecido en las noches de luna. ¿Quiere saber cómo esos dos parias se convirtieron en el escudo de los que los despreciaron? Pues eche otro trago y no me pierda el hilo, que el destino ya estaba afilando los cuchillos allá en el horizonte. Eche un trago largo, compadre, y no deje que la ceniza se apodere de la brasa.
porque lo que voy a contarle ahora requiere que el gaznate esté bien lubricado y el alma bien amarrada a las costillas. Si hasta ahora la historia de Pablito y el maldecido le parecía una de esas penas que se llevan con paciencia, prepárese, porque la maldad de los hombres es como el granizo en milpa tierna. Llega sin aviso y lo destroza todo por puro capricho. Usted sabe que en este mundo hay hombres que no se conforman con tener el poder, sino que necesitan pisotear lo que es pequeño y sagrado para sentirse gigantes. Y uno de esos hombres, compadre, el que trajo la oscuridad a San Judas de las cenizas, era el mayor Velasco. Velasco no era un soldado de tierra y sol, como los que seguían al general Villa. No, señor. Velasco era de esos que venían con los uniformes planchados, con las botas que brillaban tanto que en ellas se podía ver el hambre de los peones, y con un corazón que parecía haber sido forjado en el hielo de las montañas más altas. Él tenía una obsesión, compadre, una de esas enfermedades del espíritu que son peores que la peste: la pureza. Él creía que la revolución no se trataba de justicia, sino de orden, y que en su regimiento de caballería no cabía nada que no fuera perfecto. Sus caballos eran todos alazanes de alta alzada, lucidos, con los belfos rosados y las crines peinadas. Para Velasco, un soldado era tan bueno como el animal que montaba, y la fealdad era para él un insulto a la bandera. La primera vez que Velasco vio a Pablito y al maldecido, el sol estaba en lo más alto, cayendo como plomo derretido sobre la plaza de la hacienda. Velasco estaba pasando revista, montado en su caballo tordillo que parecía de porcelana, cuando un ruido extraño rompió la armonía de las espuelas y los relinchos finos. Era el sonido de la pierna de Pablito, ras, 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 arrastrándose sobre el terronal, y el trote silencioso, casi fantasmal, de aquel caballo cenizo de ojos blancos. Velasco se detuvo en seco. Dicen que su cara, que siempre era pálida, se puso del color de la cera. Miró al maldecido y sintió una náusea que le subió desde el estómago. Para él, aquel caballo no era un animal, era un error, un anís, como decía él con sus palabras de hombre leído, una podredumbre que manchaba la vista. «¿Qué es esa inmundicia?», rugió Velasco, y su voz cortó el aire como un sable afilado. Pablito, que no sabía de rangos ni de orgullos militares, se detuvo y miró al mayor con sus ojos limpios, mientras su mano, por puro instinto, se hundía en la crin rala del maldecido. «Es mi caballo, señor mayor», respondió el muchacho, y el caballo, como si entendiera el desprecio del gachupín, soltó un resoplido que olía a desierto viejo. Velasco sintió que la sangre le hervía. No podía tolerar que en su presencia existiera algo tan deforme. Para él, Pablito y el caballo eran el recordatorio de todo lo que él odiaba de esta tierra: lo salvaje, lo roto, lo que no se puede domar con un reglamento. «Este animal es una ofensa a la caballería», dijo Velasco, bajándose de su montura con una elegancia que escondía una crueldad infinita. «Es una podredumbre, una llaga que camina. No permitiré que esta cosa contamine el aire de mis soldados». El mayor se acercó al maldecido. El caballo no retrocedió, compadre. Se quedó firme, con sus ojos blancos fijos en Velasco, emanando una frialdad que hizo que el oficial dudara por un segundo. Pero la soberbia es más fuerte que el miedo. Velasco sacó su fusta de cuero y le dio un golpe en el hocico al maldecido. El animal ni parpadeó, solo clavó más las patas en la tierra, mientras Pablito soltaba un grito de dolor, como si el golpe le hubiera caído a él en el alma. «Mátenlo», ordenó Velasco a sus subordinados. «Píquenlo y échenlo a los buitres. No quiero ver este error de la naturaleza ni un minuto más». Pero Pablito, compadre, Pablito se abrazó al cuello del maldecido con una fuerza que nadie creía que un cojo pudiera tener. Lloraba y suplicaba, no por su vida, sino por la del único ser que lo había amado sin juzgar su pierna torcida. Los soldados,
que aunque brutos eran hombres de campo, dudaron. Había algo en la estampa del niño y la bestia que les removía los recuerdos de sus propias miserias. Velasco, viendo que su orden no se cumplía con la rapidez que él exigía, sonrió. Fue una sonrisa que el mismo diablo le hubiera envidiado, compadre. Se le ocurrió un plan más refinado para su maldad. «Está bien», dijo Velasco, guardando la fusta. «Si tanto amas a este engendro, tú mismo serás quien lo despache». Pablito lo miró sin entender, con la cara empapada en llanto y polvo. «Vas a llevar a este caballo a las minas de plata abandonadas», sentenció el mayor. «A la mina del olvido, allá en el Cerro del Cuervo. Lo vas a meter en lo más hondo de los túneles, allá donde la oscuridad no deja ver ni la mano propia. Lo dejarás ahí amarrado, sin agua y sin comida. Si regresas con él, o si me entero de que lo soltaste en el llano, te fusilaré a ti también por desobediencia. Quiero que muera en la oscuridad, como lo que es, una sombra que nunca debió nacer». El silencio que cayó sobre la plaza fue más pesado que una lápida, compadre. Usted sabe lo que eran esas minas, agujeros negros que se tragaban la luz y el aire, restos de la ambición de los antiguos que ahora solo servían de tumba para los coyotes y los desesperados. Obligar a un niño a dejar a su hermano en ese infierno era una traición a la misma humanidad, un acto de sadismo que solo un hombre seco por dentro podía imaginar. La aldea callaba. Ay, compadre, ese silencio de la gente es lo que más duele a veces. Los vecinos miraban al suelo, las mujeres se metían a sus jacales y los hombres se acomodaban el sombrero para no cruzarse con la mirada de Pablito. Tenían miedo de la espada de Velasco, pero también miedo de la maldición del caballo. Pensaban que si ayudaban al niño, la mala suerte se les pegaría como el abrojo. Nadie levantó una voz. Nadie ofreció un trago de agua para el camino. Dejaron que el fuerte destruyera al débil simplemente porque podían. Pablito, con el corazón hecho pedazos, empezó la marcha. Usted imagínese ese camino, compadre. 3 leguas de subida por el pedregal, bajo un sol que le quemaba la nuca y con la pierna mala protestando en cada paso. Ras, 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 sonaba el pie de Pablito contra las piedras. A su lado, el maldecido caminaba con una mansedumbre que rompía el alma, como si supiera que este era el último viaje, como si aceptara que el mundo no tenía lugar para ellos dos. Pablito le hablaba en el camino, con la voz rota por los sollozos. «Perdóname, Cuaco», le decía, acariciándole el lomo mientras subían hacia la boca negra de la mina. «Perdóname porque no soy lo suficientemente hombre para defenderte. Ese mayor tiene ojos de víbora y manos de hierro, y dice que tú eres feo. Él es el que está podrido, amigo. Él no sabe que tú tienes el cielo en esos ojos blancos». El maldecido resoplaba, un sonido corto y suave, y empujaba con el hocico el hombro del niño, dándole fuerzas para seguir subiendo. Era el caballo el que consolaba al amo, compadre. En la pureza de los animales no hay rencor, solo hay una lealtad que nosotros no alcanzamos a comprender. Llegaron a la mina del olvido cuando las sombras de los cerros se empezaban a alargar como dedos negros. La entrada era un bostezo de piedra fría que olía a humedad estancada y a metal viejo. Pablito encendió una rama de pino para que le sirviera de antorcha y se internó en los túneles. El eco de sus pasos y de los cascos del maldecido rebotaba en las paredes de roca, sonando como si 1000 fantasmas estuvieran caminando con ellos. Se metieron hondo, compadre, allá donde el aire se vuelve escaso y la oscuridad tiene peso. Pablito encontró un pilar de madera vieja, de los que sostenían el techo de la mina hace 100 años, y con sus manos sangrando por el esfuerzo, amarró la cuerda de Ixtle. El nudo le temblaba, sus dedos no querían cerrarse. «Aquí te quedas, Estrellita», susurró Pablito, pegando su frente a la del caballo. «No puedo llevarte más lejos y no puedo sacarte de aquí. Velasco tiene soldados en el camino y me matarán si te ven».
Pablito sacó de su morral el último trozo de tortilla que le quedaba, ya seco y duro como piedra, y se lo dio al maldecido. El caballo lo tomó con suavidad, rozando la palma de la mano del niño con sus belfos tibios. Pablito se quitó su vieja camisa, la que estaba hecha de puros remiendos, y se la puso al caballo sobre los ojos, para que la oscuridad no lo asustara tanto, aunque sabía que el maldecido veía cosas que la luz no podía revelar. El niño salió de la mina gateando, porque las fuerzas se le habían acabado en el alma. Se quedó afuera, bajo las estrellas que empezaban a brotar en el cielo de Sonora, escuchando el silencio absoluto que salía de la tierra. No se oía un relincho, no se oía una queja. El maldecido aceptaba su destino con la dignidad de un rey destronado. Pablito bajó el cerro en la oscuridad, arrastrando su pierna y su miseria. Cuando llegó a San Judas de las Cenizas, Velasco lo esperaba en la entrada del cuartel, fumando un cigarro caro cuyo humo olía a canela y desprecio. ¿Está hecho?, preguntó el mayor, soltando una bocanada de humo hacia la cara del niño. «Está hecho, señor», respondió Pablito, con los ojos secos porque ya no le quedaban lágrimas, pero con una mirada que hizo que Velasco, por primera vez, desviara la vista. «El caballo está en el fondo de la tierra». Velasco soltó una carcajada satisfecha. «Así mueren las impurezas, cojo», dijo el oficial, dándose la vuelta. «En el olvido. Ahora ve a barrer los establos de los caballos de verdad. Agradece que te dejo vivir». Pablito se fue a su jacal, pero no barrió nada. Se quedó sentado en la tierra, mirando hacia el Cerro del Cuervo. El pueblo seguía callado, compadre. Nadie se acercó a preguntarle cómo estaba. Nadie le trajo un plato de frijoles. La traición a la humanidad se había consumado, y el silencio de los buenos era el sello que cerraba la tumba del caballo blanco. Velasco creyó que había ganado. Creyó que con encerrar al maldecido había limpiado su mundo de lo que él consideraba deforme. Pero Velasco, compadre, Velasco era un hombre de reglamentos. Y los reglamentos no sirven para nada cuando el destino decide que ya es hora de cobrar las facturas. No sabía que en la oscuridad de la mina, el hambre y la sed no estaban matando al maldecido, sino que lo estaban transformando en algo que ya no pertenecía a la carne. «Beba otro trago, compadre, que el aire se está poniendo más denso que el lodo de un pantano. ¿Siente eso? Es el peso de la injusticia. Pero no se me desanime, que la historia de Pablito y su fantasma blanco todavía tiene un capítulo que le va a hacer hervir la sangre». Porque el mayor Velasco pensó que el olvido era el final, pero no sabía que lo que él llamó podredumbre estaba a punto de convertirse en el único milagro que verían sus ojos pecadores. Mire la luna allá arriba, blanca como los ojos del cuaco. ¿Está listo para saber qué pasó cuando el general Armenta llegó al pueblo y el mayor Velasco se dio cuenta de que sus caballos perfectos no servían contra la muerte? Pues eche otro leño al fuego, que lo que viene es lo que separa a los hombres de las sombras. Dígame si le sigo, compadre. Agárrese fuerte del banco, compadre, y no me suelte el aire, que lo que le voy a contar ahora es el momento en que el cielo y el infierno se dieron la mano en la plaza de San Judas de las Cenizas. Eche un trago largo, de esos que queman la garganta, porque para narrar el día en que la muerte se quedó con las ganas, hace falta tener el pecho bien aceitado. Usted sabe que en este México nuestro, el sol no solo alumbra, sino que a veces parece que nos quiere borrar de la tierra a puros latigazos de fuego. Aquel mediodía de 1916, el calor no era aire, era una costra de vaho hirviente que se pegaba a la cara y que olía a pólvora rancia y a miedo viejo. El general Armenta, ese que le apodaban el carnicero de Sonora por su gusto de ver arder los jacales con la gente adentro, ya tenía a todo el pueblo formado contra la barda de adobe de la iglesia. Eran 60 almas, compadre, 60 jirones de espíritu que ya no esperaban nada de los hombres. Los soldados de la brigada de los chacales ya habían cargado los Mauser
Usted sabe cómo suena ese metal cuando se desliza. Un chasquido seco, frío, que le dice a uno que el tiempo se acabó. Armenta estaba ahí, sentado en su alazán, disfrutando del silencio de los que se saben perdidos. Y aquí viene lo que le va a amargar la sangre, compadre. El mayor Velasco. El hombre de la pureza. El que decía que el honor era su bandera. El que mandó al maldecido a la mina para no ver su ortez. Cuando Velasco vio que las tropas de Armenta eran demasiadas, cuando sintió que el viento ya no traía olor a perfume francés sino a sangre fresca, el mayor hizo lo que hacen los hombres que tienen el alma hecha de paja. Desertó, compadre. Se quitó los galones que tanto le brillaban, tiró su sable de gala y huyó como una rata por los callejones traseros, dejando a su propia tropa y a la gente del pueblo frente a los fusiles. Se fue buscando salvar su pellejo, ese pellejo que tanto cuidaba de no manchar con el polvo de los pobres. Así es la cobardía de los que se creen superiores. Solo son valientes cuando tienen el látigo en la mano. En la plaza, el silencio era tan pesado que se sentía en los pulmones. Pablito estaba en primera fila, arrastrando su pierna tullida, mirando hacia el Cerro del Cuervo. Dicen que el niño no rezaba. El niño simplemente esperaba un milagro, que tenía ojos de luna muerta. Armenta levantó la mano. El sol brillaba en su anillo de oro. Los soldados se acomodaron el fusil al hombro. Los niños cerraron los ojos. Las madres apretaron los rosarios. Y el viento se detuvo, compadre, como si la tierra misma tuviera vergüenza de lo que iba a pasar. ¡Preparen!, rugió Armenta, y el ruido de 60 cerrojos fue un solo golpe de hacha en el aire. Y justo ahí, en ese segundo eterno donde la muerte ya está abriendo la puerta, un frío que no pertenecía a ese desierto bajó del cerro. Fue un frío súbito, compadre, una ráfaga de hielo que caló los huesos de los soldados y que hizo que el sudor se les congelara en la frente. Un vaho blanco, espeso y pesado, empezó a salir de la boca de la mina del olvido. No era humo, compadre, era la respiración de la tierra. Y de en medio de esa niebla subterránea salió él. Usted se imagina un caballo blanco, pero quítese esa idea de la cabeza. Lo que salió de la mina no era un animal, era una aparición. Tras semanas en la oscuridad absoluta, sin probar grano ni gota de agua de este mundo, la piel del maldecido ya no era gris. Era de un blanco tan puro que lastimaba la vista, un blanco que parecía estar hecho de la sal de los panteones antiguos. Estaba más flaco que antes, si es que eso era posible, tanto que parecía que el viento podía pasar entre sus costillas sin tocar carne. Sus patas, que Velasco llamó deformes, ahora se movían con una cadencia que no era de este suelo. No caminaba, compadre. Se deslizaba como una nube de escarcha sobre el terronal hirviente. Pero los ojos... ¡Ay, compadre, los ojos! Ya no eran solo blancos. Ahora tenían un brillo azulado, profundo, como el fondo de un pozo donde se reflejan estrellas muertas. Eran ojos que ya no miraban el mundo de los vivos, sino que veían lo que hay detrás, lo que nosotros solo vemos cuando ya vamos de salida. El maldecido traía consigo el olor de los minerales olvidados, el frío de las piedras que nunca han visto el sol, y un silencio que acallaba hasta el latido de los corazones. El caballo cruzó la distancia entre el cerro y la plaza en lo que dura un suspiro, pero a los ojos de los hombres pareció que tardó 1000 años. No levantaba polvo, compadre. Sus cascos caían en la tierra seca y no hacían ruido, ni movían una piedra. Era una sombra blanca cortando el vaho del mediodía. Llegó a la plaza y se puso justo enfrente de los fusiles. Se plantó entre los verdugos y los condenados, dándole la espalda a la gente y encarando a los chacales con una fijeza que hizo que los caballos de los soldados empezaran a relinchar de terror, tirándose al suelo y encabritándose para huir de aquella presencia que olía a eternidad. El general Armenta, sintiendo que su autoridad se le escapaba ante una bestia flaca,
perdió el juicio. El miedo se le convirtió en rabia, como le pasa a los que no tienen alma. ¡Fuego!, gritó con una voz que le salió ronca. Una voz que ya no era de mando, sino de desesperación. ¡Maten a ese engendro! ¡Fuego! Los 60 Mauser escupieron su carga al mismo tiempo. Fue un estruendo que debió haber borrado a San Judas de las cenizas del mapa. Una lluvia de plomo caliente, de balas de 7 milímetros diseñadas para atravesar paredes, voló hacia el maldecido. Pero escuche bien, compadre, porque aquí es donde la realidad se arrodilla ante el misterio. Las balas rasgaron el aire, silbaron como víboras de metal, pero al llegar a la piel blanca del caballo, no pasó nada. Dicen los que estuvieron ahí, los que todavía respiran gracias a ese momento, que las balas no rebotaban. Simplemente desaparecían en la blancura del animal, como si el maldecido fuera un agujero en el mundo, un pozo de olvido que se tragaba la furia de los hombres sin inmutarse. El plomo pasaba a través de su pecho, de su cuello, de su vientre, y se perdía en la nada. El caballo no sangraba, no se movía, no se encabritaba. Se quedó ahí, inmóvil como una estatua de sal labrada por el mismísimo rayo, recibiendo todo el odio del general Armenta como quien recibe una brisa ligera. Armenta, fuera de sí, vació su propia pistola contra la cabeza del animal. ¡Pum! 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 Las balas cruzaban por donde debían estar los ojos del cuaco y salían por detrás sin dejar rastro. El maldecido bajó un poco la cabeza, y en ese momento, un frío absoluto, un frío de tumba abierta, se expandió por toda la plaza. Los soldados sintieron que los fusiles se les pegaban a las manos por el hielo que se formó en el metal. El aceite de los mecanismos se congeló. Los atbores se volvieron de cristal y se quebraron. «¡No es un caballo!», gritó un sargento, tirando su arma y cayendo de rodillas. «Es la tierra de México que se ha levantado contra nosotros. Es el ánima de los que hemos matado». El pánico, compadre, es más contagioso que la viruela. Los chacales, esos hombres que se jactaban de no temerle ni a Dios, vieron en el maldecido el fin de sus días. Vieron en esos ojos blancos la cuenta de sus pecados. No esperaron una segunda orden. Aquellos hombres curtidos en 1000 batallas se dieron la vuelta y huyeron despavoridos, dejando tras de sí una estela de fusiles abandonados y gritos de terror. Se dispersaron por el desierto, perseguidos por la visión de aquel caballo cenizo que no conocía el plomo. El general Armenta, solo y abandonado por su propia sombra, espoleó a su alazán hasta que el animal reventó, huyendo de una presencia que no podía entender. En la plaza de San Judas de las Cenizas, el maldecido se quedó solo frente al pueblo. El vaho frío que lo envolvía empezó a disiparse lentamente bajo el sol, pero el caballo no recuperó su color gris. Se quedó blanco, un blanco de estrella caída. Pablito se acercó despacio, arrastrando su pierna, y puso su mano en el pecho del animal, justo donde las balas de 60 hombres habían intentado abrir un boquete. No había heridas, compadre, no había sangre, solo había una calidez suave, un latido pausado que vibraba como el motor del mundo. El maldecido no relinchó, simplemente bajó la cabeza hasta tocar la frente de Pablito. Dicen que en ese roce, el niño dejó de sentir el dolor de su pierna torcida, y que los viejos sintieron que sus pulmones se llenaban de un aire nuevo. El caballo había tomado para sí toda la rabia de la guerra, todo el odio de la revolución, y lo había convertido en silencio. Usted se preguntará, compadre, si aquello fue un milagro, o si fue la misma maldición volviéndose bendición. Yo le digo que a veces son la misma cosa. Aquel animal, que Velasco despreció por ser diferente, resultó ser el único que tenía la sustancia necesaria para detener la bala. El Uordez, compadre, resultó ser el escudo más puro de la tierra. Pero no se me ponga melancólico todavía,
que la historia tiene un cierre que le va a dar paz al espíritu. Eche el último trago al jarro, mire cómo el fuego ya se está haciendo rescoldo, y prepárese para saber qué pasó con Velasco, y qué fue lo que quedó en aquel pueblo de Sonora después de que el maldecido decidiera que su tarea en este plano había terminado. Dígame, compadre, ¿usted cree que la tierra tiene memoria? Yo digo que sí. Yo digo que San Judas de las Cenizas todavía guarda en su polvo el frío de aquel mediodía. ¿Seguimos con el final? ¿O ya le dio miedo la blancura del fantasma? Usted mande, que para esto estamos aquí, para que las historias no se pierdan en el olvido. Échele otro poquito, que ya falta poco para el amanecer. Esa plaza, compadre, nunca volvió a oler a sangre. Dicen que desde aquel día hasta el aire se puso más dulce en San Judas. Pero espérese a oír lo que pasó después, que ahí es donde se cierra el círculo del destino. ¿Quiere que le cuente la última parte del relato? Pues no se me despegue, que aquí es donde el cronista le suelta la verdad que los generales quisieron callar. Hágale, compadre. Mire las brasas, compadre. Ya casi no queda lumbre. Solo ese resplandor rojizo que parece el último suspiro de un gigante que se resiste a entregarse al olvido. La noche se ha puesto tan quieta que hasta el viento parece haber pedido permiso para retirarse entre los peñascos. Es el momento justo, el momento de la verdad amarga, de esa que se queda atorada en el gaznate como un trago de mezcal de contrabando. Hemos hablado del milagro. Hemos hablado del fuego de los fusiles que se apagó ante la blancura de aquel animal. Pero ahora, compadre, ahora nos toca hablar de lo que queda cuando los milagros se terminan y los hombres tenemos que volver a vernos a la cara en el espejo de nuestra propia miseria. Usted sabe, porque lo ha visto en los ojos de los hombres y en las cicatrices de la tierra, que el ser humano es una criatura de memoria corta y de conveniencia larga. Aquel mediodía en San Judas de las Cenizas, cuando el plomo de los chacales se evaporó ante el pecho del maldecido, la gente no estalló en gritos de alegría. No, señor. El silencio que siguió al milagro fue más pesado que el que precedió a la muerte. Los 60 condenados, esos que ya sentían el frío de la fosa en los pies, se quedaron ahí, de rodillas, con los ojos bien abiertos, viendo cómo aquel cuaco esquelético, aquel engendro, al que habían apedreado y despreciado durante años, les devolvía la vida de un solo golpe de aliento. Y aquí está la primera gota de hiel de esta historia, compadre. El pueblo solo recordó cómo amar a aquel caballo cuando lo necesitaron de escudo. Solo en ese segundo donde la muerte les estaba contando los latiditos del corazón, dejaron de ver al animal feo, al maldecido, al portador de pestes, para ver en él la mano de Dios. Qué fácil es rezarle al santo cuando el rayo ya nos tiene apuntados, compadre. Durante años, Pablito y su caballo fueron las sombras que nadie quería tocar, los que comían de la basura del desprecio. Pero cuando hizo falta poner el pecho a las balas, nadie se acordó del mayor Velasco y su elegancia, ni de los caballos finos que huyeron de la plaza. Solo quedaban el niño cojo y su fantasma blanco. Mire la ceniza, compadre, blanca y fría. Así se quedó el alma de la gente de San Judas aquella tarde. Dicen que después de que Armenta y sus perros huyeron, la gente intentó acercarse. Algunos, llevados por una culpa que les quemaba más que el sol, sacaron cubetas de agua que antes le habían negado al animal. Otros trajeron puñados de maíz, de ese que guardaban para sus propios hijos. Quisieron tocar la piel del maldecido. Quisieron besar el hocico del que los había salvado. Pero Pablito no los dejó. El muchacho se plantó frente a su caballo, con su pierna torcida firme sobre el terronal, y la mirada puesta en un horizonte que ya no pertenecía a ese pueblo. El niño vio en las caras de sus vecinos la verdad que nosotros siempre queremos ocultar, que el agradecimiento del hombre suele ser un disfraz del miedo. Pablito no aceptó el agua, ni aceptó el maíz, ni aceptó las disculpas que balbuceaban los ancianos. Él sabía que el maldecido no los había salvado por amor a ellos,
sino por amor a la justicia de la tierra, por esa nobleza que no entiende de ofensas ni de rencores. Aquella misma noche, compadre, San Judas de las Cenizas se quedó vacío de esperanza. Mientras la aldea intentaba celebrar que seguían vivos, Pablito y el maldecido se perdieron entre las sombras del Cerro del Cuervo. No hubo despedidas, no hubo promesas de volver. El niño subió al lomo del caballo, sin silla, solo con su cuerda de ixtle. Y dicen que en el momento en que el cojo montó al fantasma, el caballo empezó a brillar con una luz propia. Una luz que no alumbraba el camino, sino que lo borraba. Se internaron en la sierra, y nunca nadie volvió a verlos con los ojos de la carne. Pero la leyenda... compadre, la leyenda es lo único que no se puede fusilar. Han pasado 100 años. El mundo ha dado 1000 vueltas. Las guerras han cambiado de nombre, y los hombres hemos inventado nuevas formas de despreciar lo que no entendemos. Pero allá, en las montañas de Sonora, cuando la luna se pone tan blanca que parece un hueso mondado, los arrieros todavía susurran el nombre del maldecido. Y lo hacen con una mezcla de respeto y de amargura. Porque la verdad de esta historia es que el triunfo del débil es el reproche más grande para los que se creen fuertes. Le cantamos corridos a los generales que ganaron batallas con miles de hombres. Le ponemos estatuas a los que conquistaron tierras a base de fuego. Pero, ¿quién le canta al caballo que recibió 60 balas para salvar a 60 pobres? ¿Quién le canta al niño que prefirió la oscuridad de una mina a la compañía de los traidores? El maldecido y Pablito desaparecieron para convertirse en el mito de la dignidad. Ellos nos enseñaron que una maldición no es más que el nombre que los orgullosos, los Velasco de este mundo, le dan a una nobleza que no pueden comprender. Velasco no podía entender que la belleza del maldecido no estaba en sus ojos blancos, ni en sus costillas marcadas, sino en su capacidad de resistir. Usted pregúntese, compadre, ahora que el fuego ya es puro recuerdo, ¿cuántas veces hemos sido nosotros los que hemos tirado la piedra? ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien por su hordez, por su pierna torcida, por sus ojos que miran a otro lado, sin saber que esa persona es la única que no nos va a abandonar cuando el diablo venga por nosotros? La amarga verdad de la sombra blanca es que necesitamos que el mundo se caiga a pedazos para reconocer al verdadero héroe. Los héroes de catálogo, los que tienen el pedigrí y los galones, esos son los primeros que corren cuando el aire huele a derrota. Los otros, los que cargan con el estigma, los que han sido templados en la soledad y el desprecio, esos son los que se quedan a recibir los tiros. Es una enseñanza que cala, compadre. El maldecido no buscaba un monumento. Él simplemente cumplió con su naturaleza. Su hordez era su armadura. El hecho de estar fuera de la ley de los hombres lo hizo invulnerable a las balas de los hombres. El que ya pasó por el infierno del desprecio, compadre, ya no le tiene miedo a las llamas de la guerra. Dicen que Pablito y su cuaco siguen vagando por el desierto, cuidando los pasos de los que andan perdidos, de los que son diferentes, de los que cargan con una marca que el mundo no perdona. Dicen que si usted anda solo por la sierra y siente de repente un frío que le hiela el alma en medio del calor, no se asuste, es el maldecido que va pasando. No le va a hacer nada. Él solo está ahí para recordarnos que la verdadera fuerza no hace ruido, no levanta polvo y no necesita que le den las gracias. La lección final de esta crónica, compadre, es que a veces lo que consideramos incorrecto es lo único que está bien en un mundo que se ha vuelto loco. Piense en Velasco. ¿Qué quedó de él? El olvido más absoluto. Su nombre es sinónimo de ceniza y cobardía. En cambio, el nombre del maldecido se sigue pronunciando con el sombrero en la mano. Porque la nobleza no se hereda en los papeles de la caballería, compadre. La nobleza se demuestra en el paredón. Así que, cuando usted ve a alguien que no encaja, alguien que parece cargado con una sombra,
alguien que el mundo llama maldecido, no se apresure a juzgar. No sea como la gente de San Judas. Mírelo bien, que tal vez esa persona es la que va a caminar hacia el fuego por usted cuando todos los héroes de Oropel hayan buscado su escondite. Váyase con cuidado, compadre. El camino de regreso es largo y la noche ya es dueña de todo. Pero no se sienta solo. Mientras haya una historia que contar, mientras haya un corrido que cantar, el espíritu de aquel caballo blanco seguirá galopando a nuestro lado. No olvide dejar su rastro en este círculo de palabras. Deje su me gusta como quien deja una ofrenda en el altar de los olvidados y cuénteme si alguna vez ha sentido que su propia maldición ha sido su mayor escudo. Suscríbase a este canal de memorias, que el cronista tiene todavía muchas leguas por recorrer y muchas verdades que arrancarles a los viejos mezquites. Que la sombra del maldecido le dé paz, compadre, y que su camino, aunque sea por el desierto, siempre tenga un poco de luz de estrella. Mire, ya está clareando allá por el oriente. El blanco del cielo parece el lomo del cuaco. Es hora de irnos. Hasta la próxima polvareda, compadre. Vaya con Dios, y que nunca le falte la nobleza de los que no tienen miedo a la oscuridad.